su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos. Qué privilegio estar aquí para compartir con ustedes otro estudio de la lección de la escuela sabática. Bienvenidos y bienvenidas. Aprovecho para mandar un saludo a toda esa audiencia que tenemos en diferentes países y que reciben esta lección y que también se edifican con ella. Un saludo por allá por Panamá, en México, allá por Colombia, en Ecuador, en Europa. Un saludo a todos los hermanos y hermanas de aquí de los Estados Unidos que igualmente reciben esta lección todos los días. Un saludo a la hermana Francesca allá en McAllen y a la otra hermanita que se me escapa el nombre, pero ese grupo de advenimiento, esa filial de la iglesia de advenimiento que está surgiendo ahí en McAllen, Texas, donde estas hermanas valientemente dijeron, queremos iniciar una obra aquí de verdad presente. Así que un saludo para ustedes allá en McAllen, hermana Francesca y los otros hermanos que les acompañan y que se juntan los sábados para adorar a nuestro Dios. Así, hermanos, mandamos saludos a El Salvador también, a nuestros hermanos que nos oyen por allá, en todos los países. Qué gusto, qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de ustedes por un rato, cuando pues nos ponemos a estudiar la lección y ustedes nos acompañan. Así que bienvenidos y bienvenidas todos. Y Joselito, que ya está aquí conmigo, también le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Es un gusto y un privilegio más, una vez más, estar aquí con ustedes, hermanos, para seguir estudiando esta lección, que aunque se compone solamente de 2 letras, este tema que estamos tratando de la fe, pero tiene un significado tremendo, pastor. Amén, así es. Y cuánta oscuridad podemos ver, cuánta tiniebla podemos ver alrededor de esto. Estamos estudiando una lección que sin duda alguna nos afianza más en la verdad. Hermanos, sigamos fieles. Eventualmente este es un concepto, el concepto de la fe es algo que tenemos que desarrollar como hijos de Dios si queremos lograr la victoria. Vamos a comenzar este estudio para hoy martes, no sin antes hacer una oración de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos. Amén. Señor, una vez más aquí estamos por su gracia y su misericordia, para dar lugar nuevamente a su palabra en nuestros corazones. Pero queremos pedirle, Señor, que la ayuda de su Espíritu Santo sea manifiesta, Señor, en su palabra, y que nos ayude a comprenderla y entenderla. Así también, Señor, le pedimos que las mentes, las vidas de nuestros hermanos, donde quiera que estén, a los cuales este estudio les es llegado, pueda ser de provecho para su vida espiritual. Gracias, y agradecemos esto y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy nosotros vamos a ver qué incluye la fe, qué está incluido en ella. Y nosotros vamos a encontrar que la fe verdadera incluye, hermanos, confianza y obediencia. Así es. Si tenemos una fe verdadera en nuestro Redentor, Joselito, ¿cuál debe ser nuestra experiencia? Bien, vamos a leer 1 de Pedro 1:19. Comencemos a abrir la escritura y veamos qué la escritura nos dice en relación y qué podemos sacar en relación a la obediencia en esta escritura. 1 de Pedro 1:19 dice de esta manera: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Creo que para entender lo que el apóstol Pedro nos está explicando aquí, debemos leer en su contexto, en el versículo anterior, el versículo 18, que dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A la pregunta que preguntara el pastor, la cual la lección nos está haciendo aquí, si nosotros tenemos una fe verdadera en nuestro Redentor, ¿cuál será nuestra experiencia? Hermanos, cuando nosotros sabemos a qué precio
se pagó el plan de redención. ¿A qué precio? Fuimos rescatados, como dice Pedro aquí, de una vana manera de vivir. Yo creo que esta vana manera de vivir, como dice Pedro, la recibimos de nuestros antepasados. Y digo, fuimos rescatados porque no había manera de que fuésemos rescatados de esa vana manera de vivir, si no es por el Espíritu Santo haciendo una obra en el hombre. A mí me llama la atención cuando el Señor dice allá en el Génesis, cuando le dice a Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre. Hermanos, aún nos damos cuenta hoy en ese tiempo que el Espíritu de Dios aún contiende con el corazón del ser humano. Y cuando nosotros nos damos cuenta cuál debe ser nuestra experiencia, cuando vemos aquí en la Escritura de dónde fuimos rescatados, de esa herencia corruptibles, ahora que fuimos rescatados no con plata ni con oro, cosa que se corrompe, pero fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Pues hermanos, agradecidos y en una nueva novedad de vida, nosotros decimos, Señor, aquí estoy para obedecer, aquí estoy para confiar, para obedecer tu palabra, en qué debo hacer y cómo debo de vivir. Hermanos, en esta pregunta, ¿cuál será nuestra experiencia? Yo veo en el texto bíblico que también, aparte de lo que mi hermano Joselito ha dicho, yo veo que también nuestra experiencia debe ser la misma experiencia que tuvo Cristo. Así es. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo? La experiencia de Cristo fue una vida sin mancha y sin contaminación. Así es. ¿Qué significa eso? Una obediencia total a su Padre. Una obediencia completa. Sin mancha y sin contaminación. Estamos hablando, hermanos, de un cordero perfecto. Y estamos hablando de un ser humano que vivió esa vida en calidad de humano. Estamos hablando de alguien que en su manera de vivir, hermanos, no había ninguna tacha moral. Moralmente el Señor fue perfecto. Miren ustedes, dice, sin mancha ni contaminación. Esa experiencia de Cristo, hermanos, esa manera de vivir de Cristo, que no es otra cosa que una obediencia completa a su Padre y a la palabra de su Padre. Esa es la experiencia que tú y yo también debemos tener. Así es. Una experiencia, hermanos, que no estemos nosotros contaminados, hermanos, con el pecado. Una experiencia donde nosotros no nos estemos manchando con el pecado. Una experiencia, hermanos, que si Jesús la consiguió como humano porque dependía del Padre, nosotros también la tengamos dependiendo de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, estemos experimentando eso, oh hermanos, qué rico va a ser eso, qué delicioso, una vida cristiana de victoria, hermanos. Así. Imagínense, sin mancha ni contaminación, obediencia completa a nuestro Dios y a su palabra. Si esa fue la experiencia de Cristo, Él dijo, ejemplo les he dado, dijo, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Él es nuestro dechado, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Una vida de obediencia, una vida sin mancha, una vida que no se manchó, una vida que no se contaminó. ¿Será que nosotros podemos vivirla? Usted dirá, eso es imposible. Eso es imposible. Él porque era Cristo. Sí. Sí, pero te estoy diciendo que lo hizo en forma humana, pero dependiendo del Padre. ¿Cómo dependía del Padre Él? Oh, allí lo ves en la palabra de Dios, dice que orando. A veces pasaba la noche entera orando. Él vivía constantemente. Es más, dice el don de profecía, que Él nunca hacía planes para Él, que Él siempre hacía los planes que su Padre le daba. Él nunca hacía planes para Él. Él seguía los planes que su Padre hacía para Él. Así es. ¿No podemos nosotros hacer lo mismo? Claro que sí. Hacer los planes que Dios ha hecho para nosotros. Mira, hermano,
obediencia total y completa fue la de Jesucristo, y de nosotros no se espera otra cosa. Y eso va a traer como resultado una vida como la de Cristo también. El don de profecía creo que respalda esto, ¿verdad? Claro que sí. Dice, la obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Porque ¿qué dice ahí, Pastor San Juan 15:14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Exacto. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Pare ahí, Joselito. Ujú. Mire lo que está diciendo. Cuando la doctrina que aceptamos Destruye destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación. ¿Y qué hemos leído acerca de Cristo? Que Él era sin mancha Sin y contaminación. sin contaminación. Ujú. Y aquí está diciendo que nosotros también podemos pasar por esa experiencia, hermanos. ¿Cuándo dice? Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce los frutos de santidad, entonces podemos saber, dice, que es la verdad de Dios. En otras palabras, hermanos, la experiencia de Cristo, que fue sin mancha y sin contaminación, también tú la puedes vivir. Cuando la verdad que profesas, cuando la doctrina que tú has creído, hermano, los principios inherentes a ella te santifican. Hace poco yo predicaba un mensaje acerca de la verdad presente y mostraba cuáles son las doctrinas que la componen, y hacía énfasis en ese mensaje que en esas doctrinas hay principios de santidad, y que cuando dejamos que esos principios de santidad hagan la obra en nosotros, mire aquí lo que dice la lección, entonces dice, cuando permitimos eso, dice, el alma entonces se limpia de contaminación y produce frutos de santidad. ¿Por qué? Porque esas doctrinas, los principios de santidad que hay en ella, calan en nosotros, hace efecto en nosotros, y entonces la vida cambia. Jesús, hermanos, Jesús, todos los principios de santidad, Él los ejemplificó en la manera de vivir, y por eso Él no se contaminó, y por lo tanto fue, como dice Pedro, un cordero sin mancha y sin contaminación. Así Tremendo. es. Dice también, pastor, quisiera preguntar, ¿cuál es la verdad que profesa el mundo? ¿Cuál es la verdad que individualmente preguntémonos? ¿Cuál es la doctrina que nosotros profesamos? Si la doctrina que nosotros profesamos nos lleva a estas cosas, estamos en la verdad. Exacto. Porque me llama la atención, dice que esa doctrina debe tener por primer punto destruir el pecado. Exacto. Segundo punto, limpiar el alma de contaminación. Ujú. Hay un dicho que la sierva del Señor dice, que no recuerdo dónde es, pero dice que el Señor nos va a salvar no de nuestros pecados, pero de nuestros pecados. nuestros pecados. Y esta doctrina, hermanos, la verdad que debe llevar estos pasos interesantes, debe producir frutos de santidad. Qué norma tan alta, pastor, la verdad que el cristiano debe alcanzar. Y pero mire, Joselito, cómo esta declaración está en contexto de la observancia a los mandamientos. Exacto. Y es que yo por eso insisto, Joselito, mire, nosotros los adventistas parecemos legalistas, pero hermano, no somos legalistas. Nosotros somos cristianos 100%. Nosotros no creemos que somos salvados por la ley, Exacto. pero sí creemos que por haber sido salvados por Jesucristo, debemos ser obedientes a su santa ley. Claro. En otras palabras, la obediencia a la ley no es la causa de nuestra salvación, es el resultado de la salvación. Así es. ¿Y por qué la obediencia a la ley? Porque allí hay unos principios de santidad. Allí, hermanos, hay una moral tan elevada que a uno, hermanos, cuando se pone a mirarla y aplicar dichos principios en la vida, uno se aparta de contaminación. Y por eso de Jesús dice Pedro que era un cordero sin mancha y sin contaminación, porque él fue obediente a los mandamientos. Bueno, él decía él, así como yo, decía, he guardado los mandamientos de mi Padre. Exacto. Si ustedes, decía él, guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor,
Porque yo, decía él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y una persona que guarda los mandamientos como debe ser, hermanos, se aparta de contaminación. Claro. Por eso se decía de Cristo que era sin contaminación, porque era obediente, hermanos. Y por eso la lección dice, ¿cuál será nuestra experiencia si verdaderamente tenemos una fe verdadera? Pues la misma experiencia de Cristo. Una vida sin contaminación, que es el resultado de ser obediente a los mandamientos de la ley de Dios, que son prácticamente, hermanos, una doctrina que produce santidad. Y entonces dice que si eso hace la doctrina en uno, entonces dice uno puede saber que eso es verdad de Dios. Exacto. Lo que estoy viendo aquí, pues lo que estamos hablando, lo que está usted diciendo, no es nada menos que ir restaurando la imagen de Dios que fue perdida en el ser humano, nuevamente a su estado original. Porque mire, usted mencionó que cuál es la experiencia de nuestra experiencia debe de ser en esto. Bueno, ya vimos unos frutos, pero mire lo que dice enseguida. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, y cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber si que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice, si guardamos sus mandamientos. Tremendo. Primera de Juan 2:3. Todo este crecimiento espiritual, toda esa transformación del ser humano, mire, el apóstol Pablo nos estaba diciendo que fuimos rescatados de una falsa manera de vivir, de una manera que vivíamos. Cada uno de nosotros sabemos de dónde venimos, Exacto. qué hacíamos antes, y ahora cómo vamos. La palabra de Dios, la obra de Dios que va haciendo en el corazón del ser humano, la va llevando a como dijo un versículo, el que comenzó la buena obra la terminará. Y el Señor la quiere hacer hasta este punto. No pretendamos que desobedeciendo los mandamientos de Dios vamos a llegar a este nivel de santidad. Pues no es lógico, hermanos. No es lógico que si fuimos rescatados, ¿de dónde? De ser transgresores de la ley de Dios, vengamos ahora siendo rescatados siguiendo siendo transgresores. Exacto. No tiene sentido. Bueno, sigue diciendo el don de profecía. No es suficiente creer acerca de Cristo. Tenemos que creer en Él. Así es. Y si creemos en Él, vamos a hacer las obras que Él, pues, vamos a andar en las obras que Él anduvo, hermanos. Y vamos a andar en obediencia. La única fe, dice, que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos, dice, estiman la fe como una opinión. ¿Qué le parece, Joselito, en este punto, cuando muchos dicen que estiman la fe como una opinión? No le dan importancia a este gran don del Espíritu. Como No decía. profundizan No profundizan, sí. en su significado. Miren cómo nosotros en esta semana, Joselito, estamos profundizando. Exacto. Yo creo que Se le está dando importancia a desde que empezamos el domingo, estamos viendo que esto es bien profundo, esto es bien amplio, esta verdad acerca de la fe. No es una simple opinión, es decir, no es una opinión para hablar de ella solamente por hablar, es para profundizar y ver cómo podemos nosotros tenerla y vivirla de esta manera, hermanos. Siga usted leyendo lo que continúa ahí. Dice, por la fe salvadora Pero la fe. Pero la fe salvadora es una transacción, por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. La fe verdadera es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una fuerza vencedora. Tremendo. Qué interesante estas lecturas que hemos visto, hermanos. Estamos entendiendo esta semana realmente el significado de la fe. El libro de Hebreos 11:1 es base y fundamental para entender lo que es la fe. La fe tiene que ser una fe que obra por el amor, pastor, lleva a la obediencia, Así es. lleva a la confianza, pero por sobre todo lleva a hacer de nuestra parte humanamente un esfuerzo de apartarnos del pecado, de ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y es posible, amable televidente y radio oyente, que a esta altura del estudio tú estés preguntándote, entonces,
no estoy haciendo bien las cosas. Entonces, pues realmente, quién sabe que me salve. Y así pues, sin duda, yo no crea que la pueda hacer o que lo vaya a lograr. Bueno, hermano, si ese fuera el caso, por eso Dios te trae esta lección, para que tú le pidas ayuda al Señor, para que tú le digas: Señor, ayúdame, yo quiero ser obediente, yo no quiero contaminarme, yo quiero ser como tú, que fuiste un cordero sin manchas y contaminación, que fuiste obediente. Yo quiero que me ayudes, quiero que me des poder para obedecer, quiero que estés conmigo y me capacites para la obediencia. Y entonces, hermano, esa fe en Él va a producir frutos de obediencia en ti. Así es. Y hay momentos cuando la duda, Joselito, la duda nos embarga. La duda llega por diferentes cosas. Y cuando llega la duda, a veces nos desesperamos, a veces nosotros no sabemos cómo reaccionar, cómo hacer ciertas cosas, pero como dice la lección de ahora, que la fe verdadera incluye también confianza y obediencia, pues ¿qué les parece si hablamos acerca de la confianza? ¿En qué te ayuda la fe con la duda? Fe es esperanza, fe es fidelidad, fe es también confianza. Así que, ¿en qué ayuda la fe con la duda según el don de profecía? Bueno, dice, la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra, sin pedir comprender el significado de los incidentes penosos que ocurran. Pero son muchos los que tienen poca fe, siempre están temiendo y cargándose de dificultades. ¿Hacen bien de ser así incrédulos? Jesús es su amigo. Todo el cielo está interesado en su bienestar y su temor, murmuraciones agravian al Espíritu Santo. No es porque veamos o sintamos lo que Dios nos oye, o por lo que debemos creer que toda petición penetra hasta el corazón de Cristo. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibiremos y agradecerle de que la tenemos. Luego hemos de atender nuestros deberes confiando en que la bendición será enviada cuando más la necesitemos. Muchas veces la vida cristiana está rodeada de peligros y el deber parece difícil de cumplir. Sin embargo, la voz de Dios dice claramente: id adelante. Obedezcamos la orden, aun cuando nuestra vida no pueda penetrar Nuestra vista. aun cuando nuestra vista no pueda penetrar las tinieblas. Bueno, aquí, hermano Joselito, nosotros podemos ver cómo la confianza en el Señor es la que nos ha de ayudar para cuando dudamos de nosotros mismos, cuando inclusive al hacer este escudriñamiento de lo que es la fe, nosotros llegamos a pensar de que no tenemos tal vez oportunidad o esperanza, que a lo mejor no vamos a lograrlo, pues de finalmente ir al cielo. Cuando este tipo de dudas vienen, hermanos, aquí nosotros encontramos que también no se nos olvide poner nuestra confianza en el Señor, porque el que confíe en el Señor lo va a capacitar, el Señor lo va a ayudar. No nos olvidemos de que Jesús es nuestro amigo. No nos olvidemos de que en toda incapacidad para obedecer, Él nos capacita. Hermanos, el cielo todo, dice, está interesado en nosotros. Todo. Y por lo tanto dice que el temor y las murmuraciones agravian al Espíritu Santo. Así que simplemente confiemos, hermanos, de que Dios nos va a ayudar para obedecer. No es porque veamos, dice, o sintamos que Dios nos oye, por lo que debemos, no es porque veamos o sintamos que Dios nos oye, por lo que debemos
creer, Ujú. sino que debemos confiar en sus promesas. Y cuando acudimos a Él con fe, debemos creer que toda petición penetra hasta el corazón de Cristo. No dudes, mi hermano, no dudes. Mira, si en este momento tú estuvieras experimentando alguna prueba producto de una enfermedad, alguna prueba producto de andar en pecado, alguna prueba producto de, no sé, de desobedecer a Dios, de haberte alejado de Dios. Es más, si en este momento tú te sientes sin esperanza, tú te sientes que el cielo no es para ti, tú te sientes que realmente tú no te vas a salvar por cómo estás. Mira, hermano, todas esas cosas que te vienen a la mente y que te hacen dudar de tu salvación, esta lección dice que en la fe verdadera está incluido el hecho de confiar en Dios. Y por lo tanto, desconfía de ti y confía en los méritos de Cristo. Confía en su gracia, confía en su poder, confía en que por Él podrás llevar una vida de obediencia, una vida sin mancha y sin contaminación. Por Él, confía. Todo el cielo está interesado en ti, todo el cielo está interesado en tu bienestar, todo el cielo quiere que tú vivas sin mancha y sin contaminación, todo el cielo quiere que yo viva así. Por lo tanto, ya no debo agraviar al Espíritu Santo con murmuraciones y con miedos, sino confiar como un niño en que mi Padre me va a ayudar, ¿no es cierto? Claro que sí. Me llama la atención también que dice aquí en la notita de abajo, dice que muchas veces la vida cristiana a veces está rodeada de peligros. A veces que no, hay momentos que no vemos la luz. No es porque no sepamos que la luz no está, no existe, no, la luz está más allá de la oscuridad. Hay que atravesar esa, yo me imagino, pastor, que la oscuridad viene siendo como la duda. Es lo que hace que el cristiano se desanime. Pero hermanos, nos llama la atención este párrafo que leímos, que confiemos en las promesas de Dios. Dios ha dejado promesas en su palabra, que nosotros debemos confiar, por muy difícil que sea la situación. Y yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, Daniel, o los 3 jóvenes hebreos. Ellos se afirmaron a esa fe que solamente depende de Dios. No importaba las circunstancias. No importa las circunstancias por las cuales pasen, nuestra fe debe fundarse en la palabra de Dios. Y las palabras que decía Daniel, o que dijeron los 3 jóvenes hebreos: sepas, oh rey, que no nos postraremos ante tu imagen, sino que nosotros obedeceremos a Dios. Es el único que nos postramos. Y si así no fuere, que Dios no nos salvara del horno de fuego, dice, aún así permaneceremos fieles. Las circunstancias a veces no se ven, no se puede ver más allá de eso, pero creyendo en las promesas de Dios, debemos permanecer firmes. Un escritor también dijo que Pablo dijo, Job dijo, aún de deshecha mi piel, dice, yo he de ver al Señor. Tenía confianza. Tenía confianza en el Señor. Y me llamó la atención porque dice que a veces la vida cristiana está rodeada de estos peligros. Llega la duda. Y el enemigo siempre quiere poner obstáculos en la fe del cristiano. Hermanos, ¿qué hace la fe con la duda? La disipa. Debe de disipar la duda. La fe en lo que Dios, en lo que el Señor nos ha dicho. Por eso decía Cristo, en el mundo, decía Él, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Es decir, hermanos, la fe incluye eso, la confianza en Jesucristo. Por lo tanto, esta lección, con estos 2 elementos que incluyen la fe verdadera, como son la confianza y la obediencia, van de la mano y llevémoslos como parte de nuestra vida cristiana. Claro. Las citas que leíamos hoy fueron del discurso maestro de Jesucristo, página 123, y de Obreros Evangélicos, 275 a la 276. Claro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que estos 2 elementos de la fe verdadera estén intrínsecos en nuestra manera de vivir, en nosotros. Vamos a arrodillarnos para orar. Oh Padre Celestial, confianza y obediencia son 2 cosas que deben ir de la mano, Así es, porque Señor. incluyen la fe verdadera. Y nosotros, Señor, en estas 2 cosas, pues te fallamos, porque caemos en la desobediencia y caemos en la duda.
Pero ahora estamos aquí para rogarte que nos ayudes, para que seamos tan obedientes que lleguemos a ser sin contaminación, tal como lo fuiste tú. Te rogamos que en esos mandamientos tuyos nosotros podamos encontrar una moral tan elevada, principios de santidad, que deseemos que sean inherentes en nosotros, de manera, Señor, que traigan frutos de santidad en nosotros. Por favor, Padre, te pedimos que llevemos una vida de obediencia como la tuya, al punto de que no nos contaminemos con el pecado. Pero, Padre, te pedimos también que nos ayudes, porque hay momentos que dudamos. Dudamos, Señor, de nosotros mismos. Dudamos de muchas cosas que quisiéramos alcanzar en la vida desde el punto de vista espiritual, y miramos imposibles por nuestra misma pecaminosidad. Pero Dios, te pedimos que ahora nos aumentes la fe, al punto de que confiemos plenamente en ti y creer que si estamos contigo, tú estarás con nosotros. Y creer de que si estamos contigo, Señor, nosotros no tendremos temor. Padre, te suplico que nos ayudes a que toda duda sea disipada y solamente someternos nuestra vida a ti. Solamente como el niño confía en el Padre, nosotros confiar en que tú nos vas a ayudar. Amén. Danos esa fe que incluya confianza y obediencia plena en Jesucristo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor